¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Levinsky, periodista y sociólogo especializado en fútbol. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en los cuartos de final de la Champions League. Tremendo panorama, con goles, con montañas rusas en los cuatro partidos. ¿Y cómo explicar lo que es el Real Madrid? Esto lo he leído en muchos diarios de hoy, he escuchado en radios sobre esta performance del Real Madrid de Manchester y esta clasificación a semifinales de Champions, una vez más en busca de su título número 15 de la Copa de Campeones de la UEFA. Es increíble lo de Real Madrid, porque un partido en el que sufrió, resistió en Manchester como pudo, parecía inclusive un equipo chico de la Liga Española contra el Real Madrid en el Bernabéu, algo así. Increíble porque empezó bien, empezó con un gol de Rodrigo en los, yo diría, 15-20 minutos en los que Real Madrid más o menos pudo ser el Real Madrid de siempre. Pero después fue avasallado, igual que el año pasado, por el Manchester City, con la única diferencia que el Manchester no tuvo la eficacia que tuvo en la temporada anterior y no pudo concretar muy hasta el final el gol del empate, que no le alcanzó porque, bueno, llegó a la larga y en la larga siguió haciendo algo que yo creo que también ahora vamos a hablar del análisis en general de la Champions League, de lo que fueron los cuartos de final, trepidantes cuartos de final, realmente increíble, con 32 goles en el total de las cuatro series. Magnífico, magnífico lo que pasó con cuatro series que no se sabía hasta el final prácticamente quién se iba a clasificar. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello en este video, en estos próximos minutos. Sí hay que decir que el Real Madrid va a empezar el partido, yo creo, más trascendente. No sé si el más importante, pero sí el más trascendente por cómo se seguía lo que para muchos fue una final anticipada de cuartos de final de Champions League. Lo que iba a pasar entre dos equipos que ya habían empatado, me tocó verlo en el Bernabéu, 3-3 en el partido de ida, un partido muy cambiante, que cómo son las cosas en el fútbol, ¿no? Cómo es el fútbol de montaña rusa anímica. Esta serie en el partido de ida comenzó con un error grave defensivo del Real Madrid y un gol prácticamente a los pocos minutos de Bernardo Silva. Bueno, esta serie termina en el segundo partido, en los penales, con un Bernardo Silva entregando prácticamente a las manos de Lunin su penal, que fue clave para determinar quién pasaba a la semifinal. Es decir, el mismo protagonista atravesando un gran momento al principio y un pésimo momento al final, porque así es un poco el fútbol también. Un Real Madrid que para los hinchas blancos seguramente era esta vez bastante difícil que pudiera clasificarse a la semifinal, teniendo en cuenta los antecedentes del año pasado, cuando había sido, como dije antes, avasallado por 4-0, además por un dominio total de Manchester City en Inglaterra. Esta vez habían empatado en Madrid y la sensación era que otra vez iba a pasar algo parecido, pero se respiraba en el aire, más allá de que el único cambio fuerte que tuvo el Madrid en un año a otro fue la llegada de Jules Bellingham, que no estaba atravesando por un gran momento, de hecho tampoco hizo un partidazo en Manchester, hay que decirlo, pero se respiraba como que esta vez había cierto aire de revancha en el Real Madrid, como queriendo demostrar que es el Real Madrid que tiene 14 Copas de Europa y que lo que pasó el año anterior no se iba a repetir esta vez. Así ocurrió, el empate 3-3, como dije, fue un empate casi de montaña rusa porque en el Bernabéu casi pierde el Real Madrid, un zapatazo de Valverde, una volea de Valverde le dio el empate a pocos minutos del final y ese empate le valió ir a Manchester a ver qué pasaba, a ver si esta vez iba a ser distinto. Y fue distinto, pero fue distinto por cosas que no solamente tienen que ver con el Real Madrid y me voy a meter también un poco en el Manchester City. Del Real Madrid hay que felicitar al equipo por la casta que saca en esta clase de partidos, en general, más allá de la excepción del año pasado, que muchos jugadores se quedaron mal porque dijeron no fuimos al Real Madrid, porque no hicimos lo que había que hacer, porque no tuvimos la personalidad, lo dijo su propio técnico Ancelotti, al que también reivindico en el sentido táctico, porque se habló mucho de Ancelotti como componedor de planteles, como manejador de grupos con mano izquierda, pero se habló poco de lo táctico de Ancelotti. Yo creo que Ancelotti es un buen técnico en lo táctico también, más allá de que en este partido paró bien atrás al equipo, pero no tuvo más respuestas del medio hacia adelante, ¿no? Pero vamos a hablar también de Manchester City, porque son todas loas al Real Madrid, pero hubo también un cambio de un año al otro en el Manchester City. ¿Cuál fue el cambio de un año al otro en Manchester City? Un equipo que me parece que peca de jugar casi al handball, ¿no? De jugar todo a pases. Y entonces cuando el otro equipo se le mete muy atrás, como este caso que dije, el Real Madrid parecía un equipo pequeño de la Liga Española en este partido, no digo que lo sea en general, pero en este partido de Manchester, porque fue llevado así también
por el Manchester City, más allá de que además al invocar el gol, fue un bonito gol, Rodrigo, por la buena combinación, pero después del gol todavía más, con ese gol que se clasificaba, el Real Madrid prácticamente puso dos líneas de cuatro, se metió atrás todo lo que pudo, casi no tuvo conexión con el ataque, pero claro, el Manchester City con campo y pelota y público a favor, se repetía más o menos siempre lo mismo, ¿no? Que yo creo que esa es la gran crítica que se le puede hacer a Guardiola. Un libreto más o menos conocido, con jugadores muy buenos, en la mayoría de los casos de los mejores de Europa, en cada una de las posiciones, diría los mejores del mundo. Me tocó ver el Mundial de Clubes y avasalló también al Fluminense, campeón de la Copa Libertadores en la final, ¿no? Desde el principio a fin. No fue distinto lo que pasó con el Real Madrid, ¿eh? No fue distinto lo que pasó con el Fluminense. La gran diferencia es que cuando se le cierra mucho y los jugadores del equipo rival son muy buenos técnicamente uno al lado del otro, hay que hacer mucho más que pases. Los pases están muy bien, pero yo lo que veía era, por ejemplo, si Grealish domina el balón y empieza a girar de un lado hacia el otro, hace un pequeño movimiento y da la pelota hacia atrás y todo vuelve a empezar y vuelve a empezar y puede ser interminable. Después hay jugadores que son bastante extraños en cuanto al carácter. Por ejemplo, De Bruyne es uno de los mejores jugadores del mundo, sin dudas en lo técnico, sin dudas. Tiene un gran remate, tiene un gran pase, es un gran asistidor, pero me parece que en algunos partidos falla en el momento clave, ¿no? Falla en los momentos claves. Y me parece que esta vez fue parecido en cierto aspecto, porque me parece que los jugadores decaen al ver también, creo que hay dos cosas distintas. Uno el tema del carácter y otro decaer al ver que se repite y se repite la misma jugada sin posibilidad de cambiar. Y acá voy a hablar de Haaland. Haaland es un gran delantero, no hay duda, no vamos a descubrir nada. Su promedio de gol es altísimo. Pero Haaland ya van varios partidos contra el Real Madrid en 2 temporadas o 3 en las que desaparece por su estatismo. Porque es un jugador que necesita espacios, muchísimos espacios, un jugador grandote, alto, que tiene una gran dinámica en ese punto, recto al arco, pero claro, es muy difícil jugar al pie. Con Haaland hay que jugar al espacio. Y no hay espacios, porque el equipo rival, si va ganando, se le mete atrás y no hay espacios. Y cuando no iba ganando, ya Rudiger se le pegó en varios partidos. Le pasó también en uno de los dos partidos de la temporada pasada y Haaland prácticamente no tocó la pelota. Habría que revisar las estadísticas sobre cuántas pelotas tocó Haaland. Y ahí caigo en otra cosa más. Me parece que además del tema de los pases, que Guardiola en lugar de tratar de buscar el tema de la gambeta, que me parece que también sería importante en este caso, es un recurso que en Europa se utiliza muy poco, la gambeta. El otro es el remate a media distancia, que sí le valió en Madrid, por ejemplo, y en este caso se utilizó bastante menos y con muy poca eficacia. Quiero decir por eso también que me parece que el Manchester City tiene algunas falencias en algunos momentos por repetición, diría yo, y porque termina jugando al handball, rodeando el área, pasándose la pelota de una punta a la otra, y me parece, y acá llego al último punto de crítica, los cambios llegaron muy tarde. El cambio de Julián Álvarez por Haaland llegó muy tarde. Yo creo que lo hizo tal vez pensando en explotarlo más en el alargue, es posible, pero creo que era para más minutos durante el partido. Y el cambio de Doku, que estuvo muy bien, también me parece que llegó tarde. Debió ser un rato antes. Pero bueno, todo esto, como se dice en España, a todo lo pasado, ¿no? Es decir, con el diario del lunes, que es bastante más fácil. Sí creo, y por eso lo digo, que es una crítica que se le puede hacer a más tiempo, como a más largo plazo. No es solo de este partido. Muchas veces el Manchester City gana por menos diferencia a la que podría ganar, incluso en la Premier League, porque no tiene la eficacia que podría tener si utilizara más recursos ofensivos de lo que utiliza. Lo cierto es que el Real Madrid está en semifinales una vez más y que, como digo, esto que parecía una final anticipada puede serlo, porque el Real Madrid ahora tiene que enfrentar a un Bayern Múnich que, si bien se clasificó bien a la semifinal, sacando un muy buen empate primero en Londres, que yo creo que fue lo que más le valió, en un partido muy polémico, un 2-2 muy, muy polémico. En el partido de vuelta le costó muchísimo ganarle a este Arsenal, que es un Arsenal mejor que en otros años, tal vez el mejor Arsenal del último tiempo, y que aún así no le alcanza al Arsenal para mucho más que esto. Le tocó esta vez una posibilidad muy grande al Arsenal, porque venía muy bien, porque venía entonado en la Premier hasta que cayó en el último partido, en una demostración anímica de que hay algo que falla ahí en el Arsenal, porque la temporada pasada perdió la Premier también sobre el final y prácticamente solo, y ahora pierde en un partido que tenía prácticamente a merced, porque si empataba o ganaba, yo diría ganaba, porque era lo que más se esperaba de local, frente al Aston Villa, que daba líder en la Premier League. Lo perdió y ahora volvió a dar otra muestra anímica de lo mismo,
en esta serie con el Bayern. ¿Por qué digo esto? Porque tenía un Bayern enfrente que no es el mejor Bayern, un Bayern de transición, un Bayern en el que Thomas Tuchel ya anunció que se va el 30 de junio, el técnico, y que está buscando técnico, es decir, que es un Bayern bastante particular con algunos jugadores que también se pueden llegar a ir ahora, como Kimmich, que fue, fíjense, el autor del único gol en Alemania que le da la victoria y el pase a una semifinal muy dura que va a tener el Bayern ante el Real Madrid, muy, muy dura, porque es un Real Madrid que viene muy fortalecido anímicamente y el Bayern se juega todo, porque además el Bayern quedó fuera de la Copa Alemana y no ganó la Bundesliga después de 11 años seguidos de ganarla. Así que este Bayern, no digo en crisis, pero un Bayern que no está en su mejor momento, aunque tiene grandes jugadores, sin ninguna duda, eso lo conserva, lo mantiene, y ahora con Harry Kane, un gran goleador, vamos a ver si le alcanza al Bayern para eliminar al Real Madrid. Yo lo veo bastante difícil, pero partidos son partidos y como vimos en esta Champions, todo puede pasar. Otro gran partido que hubo también en estos cuartos de final, que fueron, como digo, trepidantes, ha pasado de todo, 32 goles en 8 partidos, un promedio de 4 goles por partido, realmente extraordinario, fue lo que ocurrió en el estadio de Montjuic, en el Olímpico de Montjuic, entre el Barcelona y el PSG. Un Barcelona que, fíjense, había sacado uno de los resultados más resonantes de los últimos 6-7 años de Champions. Pues Barcelona venía humillado en las últimas Champions, eliminado siempre con remontadas en las ruedas siguientes, o directamente no pasando de la fase de grupos, o no llegando directamente a la Champions, como pasó en alguna oportunidad que quedó tan mal en la fase de grupos que tuvo que ir a jugar en la Europa League. Bueno, este Barcelona de ahora había mostrado un carácter fuerte, remontando además un partido durísimo frente a un equipo con muchas estrellas como el PSG en París, y entonces se esperaba que ya con el empate se clasificaba en Barcelona. Era un partido en el que se veía desde Cataluña con mucho optimismo. Y era lógico ese optimismo, era lógico. Después de ganar 3-2, como ganó en París, el optimismo era lógico. Pero el fútbol es así, y bastó una jugada, porque se puso otra vez en ventaja el Barcelona con otro gol de un jugador que está pasando un muy buen momento, que es Rafinha. Se pone en ventaja el Barcelona, además con un desborde de Lamine Yamal, que ahora vamos a hablar de él. De ese desborde viene el gol de Rafinha. Entonces, bueno, parecía un partido de cara al Barcelona. Es decir, después de haber ganado 3-2, se pone 1-0 de local, estaba 2 goles arriba del PSG. Y ahí viene esa jugada que algunos catalanes y algunos medios de Barcelona protestaron, que como que no fue, para mí fue claro, la falta de Araujo, y con esa falta de Araujo como último hombre se va expulsado, para mí bien expulsado también, y de esta forma, claro, después de los 30 minutos el Barcelona queda 11-10. Y aquí quiero entrar en un tema mucho más profundo que del partido en sí. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que quedó 10-11, y por supuesto es una desventaja, faltando una hora contra un equipo de tantas estrellas y una de ellas Mbappé, nada más y nada menos, ahí vienen dos cosas muy importantes. La primera es la decisión del técnico de qué cambio hago. O sea, yo tengo que reforzar la defensa, estoy de acuerdo con eso, y entró Íñigo Martínez, que era lo que tenía que hacer. Ahora, el gran tema ahí, y hay segundos para decidirlo, es a quién saco. Entonces, parecía bastante claro que tenía que sacar un delantero. Suele hacerse eso. Pero en este caso era mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema económico que uno dice a veces en qué incide la economía. Bueno, el Barcelona hace años que está en crisis económica, ¿no? Esta crisis económica determina no que tenga un mal equipo, pero que sí tenga un plantel corto de estrellas. Es decir, los jugadores que entran al campo tal vez son los 11 mejores, y por ahí 2 o 3 que están a su nivel, que de hecho hay 2 lesionados para toda la temporada, ¿no? Porque Gavi y Valde están marginados por lesión por toda la temporada, entonces quedan 2 menos encima. Bueno, ahí el gran problema está en que no tiene grandes reemplazos, más allá de 2 o 3 jugadores. Y este es el problema que para mí pagó el Barcelona frente al PSG, más allá de una decisión no del todo acertada de Xavi, pero esto también lo digo con el diario del lunes, porque lo tenía que tomar en segundos. ¿Y por qué digo esto? Porque uno piensa el partido, piensa cómo fue, piensa las características físicas y técnicas de los jugadores, y yo creo que sacar la milla mal era hasta lógico, hasta cantado, en cierta forma, pero es el único jugador del 1 contra 1 que tenía Xavi en el partido. Entonces, tal vez la salida de Pedri, uno dice, y se queda así medio campo. Bueno, pero era cuestión de retrasar a alguien, adelantar a alguien. ¿Por qué? Porque quedaba mucho tiempo para el partido y Lamine Yamal era desequilibrante. Si el PSG lograba algún gol como pasó, ya el Barcelona se quedaba sin respuestas. Y de hecho Pedri, fíjense que apareció mucho menos en más minutos que lo que apareció en París. Mucho menos, porque tuvo mucho menos incidencia física.
El otro punto era que De Jong es otro jugador que físicamente no está del todo bien. Hace no mucho volvió de una larga lesión. Entonces se le complicó mucho al Barcelona en el medio campo, tenía un jugador de menos y pagó muy, muy caro todo eso contra un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muy buenos jugadores y que tiene un entrenador mejor que en otras oportunidades, que aprovecha muy bien las ocasiones. El Barça termina perdiendo 1-4 y fue un durísimo golpe, yo diría que triple golpe, porque tiene que ver con la eliminación de Champions cuando había una gran ilusión y después de haber ganado de visitante, porque esto va a implicar un futuro tal vez sin Xavi Hernández, que se estaba replanteando o no la posibilidad de seguir, más allá de que anunció que se iba. Y la tercera cuestión tiene que ver con que ahora, justamente en el fin de semana, tiene un partido con el Real Madrid, que era la última oportunidad de acortar posiciones para la Liga Española y que ahora anímicamente llega en una condición bastante peor de lo que se imaginaba y con un Real Madrid crecido anímicamente además. Es decir que fíjense todas las incidencias que tiene esta clase de partidos. Y para terminar, el Borussia Dortmund contra Atlético Madrid, otra montaña rusa. Si hablamos de montaña rusa, bueno, el partido o la serie entre Atlético Madrid y Borussia Dortmund fue casi el ejemplo máximo de montaña rusa, ¿no? Me tocó ver el partido de ida del Metropolitano, un partido que parecía que se lo comía crudo, así, el Atlético Madrid, un Borussia Dortmund, que les quiero confesar que hasta me pregunté con los colegas que están al lado mío si este Dortmund estaba para jugar la Champions. Porque los primeros 25 o 30 minutos del partido de ida en el Metropolitano parecía el Dortmund un equipo de Europa League para abajo. Sí, tal la diferencia que el Atlético Madrid estaba para un 3-0 en 30 minutos. Bueno, el Atlético Madrid tiene el otro problema que si hablamos de Guardiola, hablemos de Simeone, ¿no? Y Simeone yo creo que tiene un plantel cada vez más rico, cada vez más largo, con cada vez jugadores de mejor calidad, pero sigue con ese asunto del 5-3-2 o 3-5-2 o como lo quieran llamar, como dice el Coco Basile, ¿no? Empieza el partido y la fotografía no existe, los jugadores se mueven, bueno, pero en principio ese esquema es así y yo creo que ese esquema lo termina matando al Atlético Madrid porque hay como algo, no sé qué tiene, como una pulsión de meterse atrás. Entonces, con tanto jugador conservador, con tanto jugador metido en funciones mix o defensivas o intermedias, termina pasando que se va retrayendo. Y el Borussia Dortmund se fue encontrando con espacios, se fue encontrando con la pelota, se fue encontrando con posibilidades, tiene muy buenos jugadores y de a poquito, yo diría que tímidamente, en el segundo tiempo se fue acercando con un enorme Hummels, un jugador que a mí me encanta, lo puse en uno de los 11 ideales porque para mí Hummels es uno de los mejores defensores que dio el fútbol alemán y se vio mucho en el Metropolitano, en el partido de ida, ¿no? Y Hummels manejó prácticamente todo y junto con los grandes jugadores que tiene medio para arriba, terminó sacando un 2-1 que le valió mucho, o sea, se fue yendo con un resultado final y casi sacó un tiro en el travesaño en la última jugada que casi empata el partido. Es decir, un partido que el Atlético lo tuvo para golear, terminó sufriéndolo un poco por ineficacia, pero otro poco por Simeone y por ese estilo que tiene. Fueron a Alemania, en Alemania siempre le cuesta mucho al Atlético, un Atlético Madrid que recibe muchos más goles de los que solían recibir los equipos de Simeone hasta temporadas pasadas, un equipo más endeble en ese punto, mejor de medio para arriba en cuanto a jugadores, en cuanto a calidad, ni hablar de lo que es Griezmann, Morata no está en su mejor momento, pero Griezmann, De Paul levantó muchísimo, pero atrás es un tembladeral. Y bueno, en el partido en Alemania pasó otra montaña rusa distinta, un 2-0 rápido del Borussia Dortmund. Parecía que ya el Borussia Dortmund lo tenía en el bolsillo, con todo el público a favor, porque el Iduna Park es un criterio igual que Metropolitano, pero de alemanes en vez de españoles, ¿no? Realmente es dificilísimo jugar ahí. Se van con un 2-0 al descanso. El Atlético Madrid vuelve con algunos cambios, aparece Correa, marca el empate en pocos minutos y uno dice, bueno, qué bien el Cholo Simeone, qué carácter el equipo atlético, cómo lucha, siempre da guerra, etc. Pero en 5 minutos fatales el Borussia Dortmund le metió 2 goles más y se acabó todo. ¿Pero por qué digo esto? Porque se evidenció este problema defensivo que durante toda la temporada tuvo, no solo en Europa, sino también en la Liga Española, el Atlético Madrid. Conclusión, bueno, quedan 2 equipos alemanes, un gran año para el fútbol alemán, no solo con el Borussia Dortmund y el Bayern en 2 semifinales distintas, sino con el Bayern Leverkusen también peleando por la Europa League. O sea, realmente un gran año para el fútbol alemán. Un Real Madrid que se reivindica ante el Manchester City después de una temporada pasada en la que sufrió muchísimo más todavía que en esta. Y finalmente, como dijimos, el otro equipo es el PSG, que dirigido por Luis Enrique, tiene ahora la gran oportunidad ante el Dortmund tal vez
de llegar a una final y ver qué pasa, ¿no? Sería realmente bueno también ver cuál será el derrotero de los últimos partidos, además de Kylian Mbappé, con el equipo francés. Así que este es el panorama de los cuartos de final de Champions que terminaron, después de volvernos locos, como dije, con 4 montañas rusas y con un festival de goles impresionantes. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.